En realidad, como les había comentado, vamos a pasar lunes y miércoles. Y, y bueno, se presentó una reunión, como les decía. Pasa que ahora estoy de director de carrera de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones, y en estos días es el inicio de la planificación del semestre. El inicio, pues bueno, se presentan ese tipo de reuniones, ¿no? Que, bueno, son importantes porque definen, ¿no?, las cuestiones a realizarse en el semestre. Hay nuevas normativas, hay nuevas disposiciones, así que bueno, esto hace que surja la urgencia, ¿no? Y en realidad, justamente por ello, este semestre de alguna forma se cambió el horario a este, para, entendiendo que al mediodía siempre es más liberado, digamos, ¿no? En ese aspecto. La otra opción era pasarlo en la noche, pero realmente en la noche yo no, normalmente no paso clase en la noche, ya que es más complicado, ¿no? Y como tengo entendido que hay otros grupos en la tarde y noche, entonces era para que haya otra opción más para las personas que van al mediodía, ¿sí? Entonces, bien, con la disculpa del caso, quizás no vaya a ser la última vez, por eso es que se lo hago hincapié, así que bueno, lo importante es que ya estamos acá. Ok, vamos a ver, iniciar la idea de la clase que íbamos a tener el miércoles, para dar continuidad también al calendario que les he enviado, el cronograma, era que ustedes puedan ver el tema en un video que está en el aula virtual, y bueno, ya luego compartir algunas o puntualizar algunos aspectos, los más relevantes, y, y básicamente centrarnos en las dudas, algunas consideraciones aparte, ¿no? Más que todo para que no repita una hora la misma clase que ya tengo en video, ¿no? Así que bueno, bueno, como tuvimos ese inconveniente en la clase, ahora vamos a tocar los puntos más importantes y algunas cuestiones que les queden quizás para ampliar, pues pueden ver el video que está en el aula virtual, ¿de acuerdo? O me la pregunta, igual en cualquier momento pueden interrumpirme, por favor, ya sea con un mensaje en el chat o activan su micrófono, ¿no? Bien, este tema lo hemos ido cambiando en el tiempo que he ido dando la asignatura, ya que según nuestro programa deberíamos ver primero las bases administrativas, ¿no? El- en la asignatura. Ese tema de alguna forma era mucha introducción a la teoría de la administración y al enfoque sistémico, que lo han visto seguramente en materias predecesoras, ¿no? Entonces, de alguna forma, dedicábamos bastante tiempo en este primer tema y segundo, en realidad, así que los junté ambos y para tener más tiempo para lo bueno, digamos, la asignatura o el aporte de la asignatura, lo distinto, es lo que veremos más adelante, ¿ya? Entonces, hay muchas cuestiones que seguramente la han visto, les es muy familiar, por ello es que vamos a tocar los puntos más relevantes, ¿de acuerdo? Lo que es indudable, es decir, voy a hacer hincapié en los puntos que considero interesantes respecto a lo que viene más adelante, a lo que hace distinta esta asignatura, ¿de acuerdo? Entonces, hay temas que los voy a pasar un poquito más de largo porque entiendo que ya los han visto más detalle igual en la teoría de la administración. Eh, el concepto de sistema es algo súper relevante, ¿no? Normalmente siempre decimos, ¿no? Cuando hablamos relacionamos la parte tecnológica con la palabra sistema, ¿no? Y eso es algo está un poco fuera de lugar. Normalmente hay una carrera que se llama Ingeniería de Sistemas, ¿verdad? Que seguramente todos conocen, que de alguna forma le falta una palabra, digamos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de algo, sistema es algo general, ¿de acuerdo? Si bien tiene ciertas características la definición, un sistema debe tener incorporada otra palabra más, digamos, para que sea eh, correctamente definido, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos la definición, un sistema siempre será un conjunto diverso de elementos. Esto es indudable e irrefutable. Es decir, es un conjunto diverso de elementos interrelacionados. Esta es la palabra clave. Es decir, esos elementos que pueden estar eh, apartados, alejados, deben estar interrelacionados. ¿Con qué? Con algún fin común, por ejemplo, como lo tenemos por acá, con algún grado de responsabilidad, con algún grado de relación, ¿sí?
Entonces, esos elementos que pueden estar dispersos se encuentran interrelacionados y se afectan mutuamente. Es decir, la suma de las partes del todo, ¿no? O ese todo también será influenciado por esas partes o influencia a su vez esas partes, ¿no? Lo importante es que actúan, interactúan para la consecución de un fin determinado. Entonces, por ello es que le decía que debe estar eh, acompañada la palabra sistema de algo para que constituya justamente ese fin. Cuando hablamos, por ejemplo, de un sistema de información gerencial, como muestra el gráfico, hablamos de un conjunto de elementos que en realidad pueden estar o no interrelacionados. El hardware y el software sí están relacionados, ¿sí? Ahora, si pensamos en un recurso humano, si pensamos en procesos, si pensamos en datos, quizás esto ya está un poco más alejado de del hardware y software, ¿no? Como, bueno, y los datos como tal. Pero ¿quién los une? Un fin determinado será el objetivo de este determinado sistema de información. Y un sistema de información gerencial, hemos dicho que se va a apoyar a la toma de decisiones, a la planificación estratégica. ¿De acuerdo? Entonces la clave estará en las relaciones. Así como tenemos sistemas biológicos, ¿no? Como un sistema circulatorio con las venas, arterias, el corazón, etcétera. Un sistema electrónico que puede ser un conjunto de componentes, circuitos eléctricos y demás. Lo mismo será un sistema de información. Entonces, eh, o un sistema informático informatizado, ¿sí? En todo caso, ese conjunto de elementos deben interactuar para trabajar por un fin común. Esa es la definición ideal de un sistema, sea de información o sea cualquier. ¿Okay? ¿Cuáles son las funciones de un sistema? Mantener el equilibrio interno, adaptarse al medio, conseguir fines y objetivos. ¿Okay? Ese sistema debe permanecer integrado. Por eso decíamos en la diapositiva anterior que la clave está en la relación. ¿Sí? Es decir, ya veremos luego los modernos procesos de negocio, los procesos de negocio estandarizados y demás. La clave en el enfoque actual está en las relaciones que hay. ¿Sí? Si podemos optimizar roles, responsabilidades, recursos, insumos, personal, etcétera. La teoría de sistemas, es decir, todo esto está dentro del enfoque sistémico, dentro de la teoría de la administración. Como bien saben, todo esto empezó con el biólogo austriaco Ludwig van Bertalanffy, que tuvo la capacidad de integrar tecnologías predecesoras en cuanto a la teoría de sistemas y lo vinculó a la tecnología, ¿ok? Para desarrollar su teoría de sistemas vinculada a la administración, ¿ok? Entonces él hablaba por ejemplo, de que no se pueden separar los elementos, ¿ok? Como una propiedad de los sistemas, para que eh, tener la consecución de ese fin específico del sistema dado, ¿no? Premisas básicas de esta teoría de los sistemas, que como le decía, pertenece a la teoría administrativa, digamos, bajo el enfoque sistémico. Los sistemas existen dentro de los sistemas. Normalmente le llamamos subsistemas, ¿no? Depende si lo miramos, si es un sistema inferior, será un subsistema, si es un sistema mayor, un suprasistema. Los sistemas son abiertos bajo esta teoría, porque los sistemas también pueden ser cerrados. Las funciones del sistema dependen de su estructura y cualquier hecho, fenómeno real o abstracto puede ser visualizado en su totalidad. ¿Sí? Eh, Herbert Simon también establecía que las organizaciones se encuentran construidas en tres planos. El sistema físico, normalmente los subsistemas de la organización, y también establecía los procesos de decisión, tanto los programados, ¿sí? Como los no programados. Entonces, los programados tienen que ver con las rutinas y los no programados con el diseño y control de los otros niveles. ¿Sí? ¿Cuál es el desafío? Esta gráfica me gusta bastante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque un sistema puede verse como algo global, ¿ok? Va a tener un fin determinado, ya hemos dicho. Pero esa entidad global como tal, al fin y al cabo será un grupo de gente, el talento humano, el recurso humano, y un conjunto de procesos. Entonces, esos procesos los debe llevar a cabo alguien o algunas personas, un grupo de ellas serán el personal. Entonces, la clave está
en cómo establecer correctamente estas relaciones, lo que habíamos indicado en la primera diapositiva. Y ese a su vez es el desafío. El gerente que tenga la capacidad de poder englobar tanto los procesos como la gente, procesos programados o no programados, será un gerente de calidad. ¿Cómo podemos ver la gerencia como ciencia y el arte? En la práctica, la gerencia es un arte, ¿ok? Algo interesante, donde los conocimientos organizados en que se basa la práctica gerencial son una ciencia. Entonces, es una mezcla de ciencia y arte. Entonces, como dicen, ¿no? El artista nace o se hace. En principio, el artista nace, ¿no? Pero sí se puede construir un perfil a partir del conocimiento, ¿no? No por nada, gente está dispuesta a pagar decenas de miles de dólares en enrolarse a importantes escuelas de negocio, por ejemplo, en el mundo. Y básicamente, ¿qué les enseñan? Pues en principio, les enseñan las técnicas que han usado otras personas para llegar al éxito empresarial. Entonces, pagan una millonada de plata, ¿para qué? Para que otros les cuenten o le den el chisme de cómo tuvieron éxito. Entonces, en principio, será una combinación de ambas, ¿sí? Al fin y al cabo, una gerente será una persona, ¿no? Por lo tanto, tiene sus particularidades. Lo importante de un buen gerente será aquel que le ponga rigor, ¿sí? En las actividades. Por ejemplo, acá establece que toda la práctica pueda ser aplicada o aplique el método científico, ¿no? Este es el método clásico de investigación, digamos. El método científico, hay muchas teorías que ya lo refutan, digamos, como tal. Pero en principio es una de las prácticas más habituales, no solamente por los gerentes, sino también por consultores. Tiene que ver con un proceso lógico de organización mental y documental para conseguir un resultado, ¿sí? Por ejemplo, si vemos acá, tenemos un resultado, ¿no? Imagínense, los buenos consultores también en nuestro promedio, en realidad en el mundo, también son personas de mucho éxito, ¿sí? ¿Por qué? Porque son personas, son peritos en realidad, ¿no? Tienen un vasto conocimiento y tienen una vasta experiencia también, y por eso las empresas los llaman para ofertar una consultoría, en pocas palabras, para que les resuelvan un problema, ¿no? Es decir, por ejemplo, un gerente puede convocar a un consultor y le dice por qué tiene baja productividad en la fábrica X, digamos, ¿no? En una sucursal determinada. Entonces, por ejemplo, un consultor que haría, sigue en principio este método científico. Tiene que observar y formular correctamente un problema, digamos. Puede ser que el problema detectado por el propietario o por quien lo contactó no sea la baja productividad, el problema sea otro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que observar, tiene que aplicar técnicas de recolección de datos, etcétera. Tiene que hacer una búsqueda de información, ¿verdad? ¿Sí? Luego, plantear una posible hipótesis am, como resolución del problema detectado, digamos, ¿sí? Por ejemplo, la baja productividad se debe pues, a que el personal no está motivado, a que el personal no está capacitado, la maquinaria es antigua, es decir, N hipótesis pueden plantearse, ¿verdad? Pero él debe de decantarse por una en base a qué, a los conocimientos previos, a la ciencia que conozca, a las disciplinas que conozca y al arte que tenga. Seguramente, si le dan el ok, experimentará y al final tendrá unos resultados esperados. Puede ser que realmente aumentó la productividad en la organización, aplicando ciertos cambios a la maquinaria y quizás algunos estímulos al personal, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, como ven, es un proceso lógico que cualquier persona haría, de hecho pensamos así, ¿no? Tengo un problema, lo descubro y luego lo resuelvo, ¿verdad? Pero de alguna forma eso es el método científico, aplicar un orden lógico y coherente, digamos, a una forma de hacer, a resolver un problema. ¿Ok? Y los gerentes básicamente, ¿qué hacen? Pues resolver problemas, crear problemas y resolverlos. Un buen gerente, un buen personal en una empresa es aquel que es capaz de generar también desafíos, ¿no? ¿Ok? Desafíos o tratar de buscar problemas, no conflictos, problemas, y tratar de resolver.
Y vemos acá, tenemos el nivel estratégico, el nivel ejecutivo y el nivel operativo. Si hablamos de administrar, al menos estos autores donde he sacado las diapositivas, pues habla del nivel ejecutivo. Y cuando hablamos del nivel estratégico, hablamos de gerencia. Pero todo realmente, de alguna forma, se enmarca en la palabra gestionar. ¿Cuál será la diferencia entre administrar, gerenciar y gestionar? O si quieren, entre administrar y gestionar. Normalmente se utiliza la misma palabra, ¿no? Las consideramos como sinónimos. Tiene alguna particularidad según mi punto de vista por lo que he podido documentar y por la experiencia también. ¿Cuál creen que podrá ser la diferencia? ¿Alguien sabe? Entre administrar y gestionar. Si les digo ¿qué es administrar? Me dirán seguro todo, ¿no? El proceso de planificar, dirigir y controlar. Lo que aprendieron, ¿no? En la asignatura, ¿verdad? ¿Qué es administrar? ¿Quién me puede decir, por favor? O lo puede escribir en el chat. ¿Nadie se acuerda qué era administrar? Es que la carrera de administración deberíamos saber qué es administrar, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Puede escribirlo en el chat, por favor. Lograr los objetivos a través de las personas. ¿Ya? Otra definición, por favor. Gracias. ¿Alguien más quisiera aportar algo? A ver, somos 39 personas. Nadie. Administrar, planificar, organizar, dirigir y controlar el uso adecuado de los recursos de la Ya, empresa. ya, perfecto. Muy bien, Diana. Así como ha respondido Diana, le aseguro que a todos se le ha venido eso a la mente, ¿no? Organizar la economía de una persona o una identidad, nos dice José Carlos. ¿Está bien? Está bien. En la mayoría de los libros va a encontrar una definición muy cercana a la que dice Diana, ¿no? Será planificar, dirigir, controlar, eh, bueno, todo ello, ¿verdad? Organizar. Podríamos agregar que para gestionar, la distinción con administrar sería con una ruta crítica. Es decir, yo puedo planificar, dirigir, organizar y controlar, pero con una ruta crítica, con una visión a largo plazo. Por eso es que hablamos del término gerencial cuando hablamos del nivel estratégico. Es decir, el nivel estratégico es el que mira a largo plazo, ¿verdad? Todas las decisiones son a largo plazo y pueden afectar un gran número de personas. Entonces, cuando hablamos de una gestión, hablamos de un periodo de tiempo determinado y con unos resultados más específicos en función de todo ese proceso administrativo. ¿De acuerdo? Bien, lo que tiene que quedar claro es que en estos procesos decisorios, que son los importantes a un nivel estratégico, tienen que basarse en algo. Por ejemplo, un sistema de toma de decisiones, ¿ok? Va a permitir a un gerente a que, pues, a tener procesos decisorios, a tomar decisiones, ¿verdad? ¿En qué se va a basar eso? En el intercambio y la transferencia de información. Es decir, para decidir algo, como ustedes en la vida personal, para decidir algo necesitan tener argumentos, ¿no? Deben tener donde apoyarse. Pues lo mismo sucederá en un sistema de toma de decisiones. Debe basarse en un sistema de información. Es decir, este es el que le va a proveer el insumo, digamos, los datos que se van a convertir en información para apoyar un proceso de toma de decisiones. A partir de un sistema físico. Es decir, este sistema de información va a recolectar datos ¿de dónde? De los subsistemas, recursos humanos, sistema logístico, subsistema financiero, etc. Entonces, todos esos datos consolidados van a integrarse en un sistema de información que va a procesar, va a transferir información y lo va a poner en facilito, digamos, en un sistema de información gerencial para apoyar un proceso decisorio. ¿Ok? Estos esquemas de entrada-salida que hemos hablado en la introducción
revele el cuadro de mando, ¿no? De gobierno, la transferencia de bienes y servicios. Veremos luego más adelante un esquema de la transferencia de bienes, servicios e información ahora. Hay algunos principios en los que se basan los sistemas, no voy a entrar en ellos básicamente porque pertenecen a la teoría, digamos, de la administración vinculada al sistema. Y vamos a ver directamente los elementos básicos de un sistema como tal, que lo hemos visto en la introducción, no es algo nuevo, pero sí vale la pena traerlo otra vez a lo que vamos a ver más adelante. Un sistema visto como un esquema de entrada-salida, obviamente tiene unas determinadas entradas, ¿no? Valga la redundancia, que pueden ser insumos de diversos tipos, ¿sí? Lo importante es que abastecen al sistema, es decir, son los datos de partida, los insumos, los materiales que van a abastecer al sistema para obtener una determinada salida o resultado esperado, ¿sí? Entonces este es el output, digamos, del esquema, la cajita negra como puede verse un determinado sistema o subsistema. Entonces, para alcanzar ese resultado en función de la entrada, yo necesito procesar, ¿sí? Es decir, necesito desarrollar ciertas acciones que se desarrollen o se ejecuten para obtener resultados. ¿Cómo puedo medir el éxito de ese resultado? Si alcancé o no el resultado esperado, a través de una retroalimentación, ¿sí? Es decir, que será una respuesta del entorno o la salida respecto a la entrada, ¿no? Si yo puedo medir cuán exitosa es esa salida en función de una retroalimentación, ¿sí? Ejemplos de entrada, como habíamos dicho, personal, financiamiento, insumos, materiales, legislación, es decir, puede ser bastante diverso. Por lo tanto, este esquema o esta empresa vista como una gran caja de entrada-salida, se va a ir descomponiendo en pequeñas cajitas o esquemas input-output, ¿sí? Pueden ser las salidas, pues, productos, utilidades, ventas, personal capacitado, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Habíamos visto que ese proceso, que aquí lo veo como igual una caja, ¿sí? Acá ya se ve más desglosado, ¿de acuerdo? ¿Qué puede ser, qué características tiene esos determinados procesos? Lo que está claro es que tiene unas determinadas reglas, ¿sí? Es decir, un determinado conjunto de pasos a seguir para que sea llamado proceso. Tiene roles, es decir, personas que llevan a cabo ese proceso, ¿sí? Y ese proceso será un conjunto de actividades y tareas concatenadas, por así decirlo, ¿sí? O más que concatenadas, relacionadas, ¿sí? Pueden ser procesos paralelos que se lleven al mismo tiempo, ¿sí? Pero guardan estrecha relación. ¿Por qué? Porque todas esas actividades y tareas deben permitir una determinada salida. Entonces deben estar relacionadas por ese fin común, ¿de acuerdo? Y esa salida va a estar también condicionada a posibles cambios en la entrada o en estos cambios en el proceso para obtener una salida óptima, una salida deseada, ¿ok? ¿En base a qué se va a hacer? A estos indicadores. ¿A alguien le suena qué son los KPI? ¿Qué significa KPI? Esta es una palabra bastante usada hoy en día, ¿ok? Normalmente cuando uno ingresa en una empresa, normalmente es su primer paso en una empresa, es decir, va de la universidad o está estudiando y ingresa a una empresa, normalmente son una de las palabras que las empresas utilizan bastantes acrónimos, digamos. Es decir, viste el CRM, los KPIs del CRM ya lo dejan en crudo. Son bastantes palabras propias al área en cuestión, digamos. Entonces, KPI es uno de esos acrónimos que deben conocer. ¿A qué se refieren? Simplemente son indicadores de performance, es decir, indicadores de rendimiento. Pensemos que va a ser el tablero de mi auto. Cuando yo lo voy manejando, me baso en ciertos indicadores, ¿verdad? Yo simplemente viendo el tablero de mi auto sé si el auto se me va a parar o no, ¿ok? En principio, por causas normales, digamos, ¿no? Es decir, yo sé que si se me acaba la gasolina, el auto ya no va a andar.
es un indicador importante para que mi auto funcione, digamos. Entonces, un correcto gerente será aquel que tiene unos ciertos indicadores básicos que él conoce, y con eso dice la empresa funciona. A partir de eso y su capacidad, si quiere ir puliendo, quiere ir hilando fino, digamos, la organización va a ir aplicando otros indicadores de rendimiento para medir justamente la eficiencia en cada uno de los procesos de las mismas. Las empresas grandes generalmente tienen pérdidas por todos lados, ¿sí? Son procesos ineficientes, y no hablo de las empresas públicas, obviamente, ¿no? Empresas privadas muy grandes, con grandes beneficios, ¿sí? Tienen procesos normalmente muy ineficientes. Es por ello que en nuestro medio incluso, las empresas grandes tienen concursos para las personas que trabajan en ellas, ¿sí? Y que propongan, por ejemplo, procesos novedosos, normalmente ya vinculados a la tecnología, que permita optimizar esos procesos. ¿Quién va a ir mejorando los procesos internos de una organización si no es la misma persona que trabaja ahí? Entonces, muchos de ustedes seguramente van a entrar a algunas empresas estas grandes y van a estar seguramente en esos concursos que les digo. Es una práctica habitual hoy en día, ¿sí? Bien, creo que explicamos esta diapositiva en la introducción, pero de todas maneras lo vemos, ¿no? Entonces, esto puede verse como un esquema de entrada-salida, ¿no? Pero ya específico. Por ejemplo, si mi proceso será diseñar campañas publicitarias, por ejemplo, ¿ok? ¿Qué necesito como datos de entrada? Necesito perfiles de clientes, historial de contactos, información externa, analítica, cualquier información que pueda permitirme diseñar una mejor campaña que va a tener como resultado el diseño de la campaña comercial propiamente dicha, pero seguramente va a tener algunos datos para ir alimentando, ir afinando esta campaña, es decir, si se meten correctamente mis clientes, si mi campaña es efectiva, cómo va el análisis de la inversión, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esto es algo importante, ¿no? De ese esquema grande, esquema de entrada-salida, como puede ser considerado una empresa, habíamos dicho que se va desprendiendo pequeños esquemas de entrada-salida a lo largo de toda la organización. Por ejemplo, si pensamos en este primer proceso que tiene una determinada entrada y una salida, aquí tenemos su proceso de transformación, ¿ok? ¿Y qué tiene a la entrada? Pues tiene información, materia prima y conocimiento, ¿sí? A la salida va a tener un proceso productivo, va a transformar un determinado producto, es decir, esa materia prima en un determinado producto, gracias no solo a la materia prima, sino a la información, al conocimiento y a un proceso de transformación, seguramente un proceso industrial, por ejemplo. Pero a su vez, esa salida genera unos costos, y esos costos constituyen la entrada del subsistema de información o financiero, por ejemplo, ¿sí? Es decir, esos costos que yo tengo como parte de la salida del primer esquema constituye la entrada de este otro proceso que se transforma en una salida que consistirá en un informe, por ejemplo, ¿ok? Y seguramente este informe puede ser el insumo o la entrada de otro esquema, ¿sí? O este producto puede ser la entrada igualmente a otro subsistema logístico, por ejemplo, donde la salida tenga que ver con la logística de distribución, ¿ok? Entonces, de alguna forma, o la forma de ver una empresa como un sistema, será que está diseñada para el logro de metas y objetivos. ¿Por medio de quién? De las personas y de los recursos que tenga a disposición, ¿ok? Entonces, estas organizaciones o estos sistemas estarán compuestas de sistemas más pequeños interrelacionados, llamaremos subsistemas, como pueden ser departamentos, unidades funcionales, divisiones, etcétera, que sirven y cumplen funciones especializadas, un fin determinado, pero que permiten un fin mayor, un fin común mayor. El enfoque por sistemas enfatiza la eficacia general del sistema en lugar de mejorar la eficacia de los sistemas cerrados. Es decir, tiene que ver con la suma de los elementos constituye, digamos, el todo, ¿no? Un sistema mayor.
Lo que hemos visto simplemente aquí ha buscado a la teoría de sistema como un sistema de entrada, salida y un proceso de transformación para el logro de ciertos objetivos eh, determinados en una planificación estratégica, por ejemplo. También la empresa vista como sistema obedece a un principio de jerarquía, ¿ok? Como habíamos visto, este sistema empresa pertenece a un sistema socioeconómico nacional, que a su vez pertenece a un sistema socioeconómico internacional. Es decir, será un subconjunto de un componente funcional a un sistema mayor. Eh, Habíamos visto en una de las premisas del enfoque sistémico que daba la empresa, que era considerado un sistema abierto, ¿sí? Entonces, un sistema abierto, ¿por qué? Porque intercambia recursos de toda índole con su entorno, ¿sí? Pero también la empresa es un sistema artificial que ha sido diseñada por el hombre para alcanzar un objetivo. También es jerárquica porque obedece ciertos órdenes de jerarquía, ¿no? Esto es el mismo esquema que habíamos visto antes, pero fíjense que aquí aparece el ambiente. Entonces, ese ambiente externo permite considerar a la empresa como la redundancia, como un sistema abierto que interactúa, se relaciona con su entorno exterior. ¿Ok? Bueno, esto es un poco, estamos repitiendo algunos conceptos anteriores que tiene que ver con esos conjuntos de subsistemas que a su vez conforman un sistema mayor llamado empresa. ¿Qué otros elementos puede tener la empresa como entorno exterior? Los gobiernos, clientes, bancos, medio ambiente, propiamente dicho, los empleados, etc. Son muchas cuestiones que pueden influir en el correcto desempeño o la consecución de esos objetivos estratégicos empresariales. Ok, acá esto es importante desde el punto de vista de la teoría del sistema, como habíamos estado diciendo. La empresa se caracteriza por ser un sistema abierto, ya lo hemos dicho, jerárquico también, cibernético. Ahora, ¿por qué aquí decimos cibernético? ¿Tendrá que ver con la tecnología, por ejemplo? ¿Qué creen? Cuando hablamos de cibernética, seguramente se nos viene a la mente, que sé yo, un robot, algo tecnológico, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué tiene que ver con la cibernético? Porque si ponemos a pensar, la teoría del sistema fue definida antes de que aparezca el computador, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con cibernético? ¿Alguien puede decir por 10 puntos el examen? Ya salió la palabra hace un momento, así que decimos que la empresa se caracteriza por ser un sistema abierto, ya sabemos, interactúa, jerárquico porque obedece a órdenes, a niveles. Cibernético, ¿por qué decimos? ¿Qué creen? A ver, ¿qué podrá ser? ¿Qué le viene a la mente cuando escuchamos cibernético? Sí. Que utilizan cualquier tipo de tecnología, ya sea computadoras o base de datos para sea, almacenar información o sacar información. Mm, de alguna forma no, porque como le digo, esto ya estaba constituido de manera previa, o sea, no había computadoras, digamos, no estaba desarrollada. Se desplazan todo por la tecnología. Tiene que ver con el control, ¿de acuerdo? Decimos que bajo una empresa, bajo el enfoque sistémico, es cibernética porque basa todo en el control, ¿sí? Aquí estaba en la gráfica, ¿no? Ahí estaba el copy, el control, ¿ok? Es decir, debe controlar, se basa en el control justamente para la consecución de esos resultados, de ese fin común, ¿sí? Obviamente ya luego se apoya en la tecnología para ello, ¿no? Pero anteriormente sin tecnología igual tenía el mismo fin, ¿sí?
Por eso que la tecnología pega mucho y se adapta muy bien a la empresa. Porque obviamente la empresa tiene un conjunto enorme de datos, información y procesos automatizables, es decir, procesos repetitivos, rutinarios. Por eso es que la tecnología eh, también recibida, digamos, ¿no? En un entorno empresarial o en la empresa como tal. Bien, quería ir a esta de acá, ¿ya? A esta diapositiva de acá. Cuando hablamos de esos subsistemas de la organización, como puede ser el subsistema comercial, operaciones, recursos humanos, dirección y finanzas, fíjense, hay unos flujos de bienes y servicios. Fíjense que esta línea sólida, no sé si se ve bien, pero bueno, en las diapositivas, las líneas sólidas tienen que ver con bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, un departamento comercial, digamos, fíjense que interactúa por fuera del sistema empresa. Esta línea de acá, final, podemos verlo perdón, como el sistema empresa como tal, como la empresa como tal. Y fíjense que en el departamento comercial, por ejemplo, en el subsistema comercial, hay información que va para afuera. Igual operaciones, hay recursos que ingresan. Obviamente serán las materias primas, digamos, ¿no? En el departamento comercial, la línea está para afuera. Quiere decir que, como vimos hace un momento, seguramente son las campañas publicitarias, que serán las campañas de marketing. Operaciones también se comunica, perdón, igual eh, ofrece bienes y servicios al departamento comercial, es decir, los productos. Y recursos humanos aporta personal a todos los otros subsistemas, pues, ¿sí? Finanzas también se articula con operaciones, finanzas se articula con la parte comercial a través del dinero, ¿ok? Aporta recursos financieros justamente para el desarrollo de las campañas publicitarias, por ejemplo, de las campañas de venta y operaciones para el apoyo a los procesos de producción, ¿no? Y a su vez finanzas recibe del medio exterior pues recursos para afuera enviar los gastos y recibe obviamente ingresos por venta, ¿sí? Entonces, si se fija, es un conjunto de entrada, salida de bienes y servicios. Ahora, ¿qué pasa con la información, con los datos? Pues también. Y aquí en este gráfico está representado por las líneas puntadas, ¿ok? Fíjense que todos los subsistemas se articulan con, eh, con el medio exterior también a través de información y datos, ¿de acuerdo? Si esto, por ejemplo, yo se lo planteo de otra, a ver, bueno, si esto se lo planteo de otra forma, un segundito, voy a conectar un segundito. Si esto se lo voy a plantear en otra forma para que quede claro el tema de los datos de información. Ahora mismo los datos de información se generan en toda la organización, como es su conocimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, okay. Si vemos el que vimos hace un momentito, el triángulo de empresa, veíamos algo como esto, ¿verdad? Es decir, acá en la empresa vista como este triángulo, que tengo personal gerencia, personal administrativo, personal operativo, a lo largo de todas las unidades funcionales que podríamos tener acá, ¿verdad? Estas eran las áreas funcionales, ¿verdad? ¿Sí? Llámese, por ejemplo, recursos humanos, finanzas, operaciones, por ejemplo, ¿ok? Acá comercial, ¿sí?
Entonces, en cada una de estas áreas funcionales teníamos grupos, ¿verdad? Teníamos grupos, por ejemplo, acá la parte operativa, la parte gerencial. Ahora, ¿cómo será la gestión de la información si analizamos este gráfico? ¿Será que tiene la misma forma o tendrá esta forma de acá que les voy a plantear? ¿Sí? Es decir, esto que está con rojo tiene que ver con la información. ¿Será que es más correcto este gráfico? No, no más correcto, sino que es más representativo. Es decir, si esto lo miramos de alguna forma en la parte operativa, pues tenemos muchas personas en la organización, ¿verdad? Seguramente si nos venimos acá, pues tendremos menos. Y si nos venimos acá, pues seguramente mucho menos, ¿verdad? Pero si miramos, la información tiene una mayor proporción ascendente, ¿no? Entonces, esto de alguna forma, ¿qué nos dice? Que en los niveles operativos se maneja bastante información, pero el acceso a la misma es muy particular a esos procesos, digamos, ¿sí? Es decir, la información no es consolidada, no es sumarizada. A medida que vamos creciendo, subiendo los niveles de la empresa, vemos que la información se maneja a un mayor nivel. Es decir, mayor cantidad de información es accesible a personas de niveles superiores en la organización. Y esto es algo lógico, ¿verdad? Es algo obvio. Ahora, ¿quién puede capitalizar toda esta información? ¿Quién tiene que capturar? ¿Quién tiene que procesar y presentarla en bonito, como decimos, en un sistema de información? ¿Ok? Entonces, esta tiene que ser la clave, o esto es una de las cuestiones clave que vamos a ir hablando durante el semestre. ¿Ah? Eso tiene que quedar claro. Más allá de que hagamos las prácticas, digamos, de un RP, muchas de ellas van a ser correspondientes a la parte operativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente de ingresen en una empresa o ustedes quieran hacer un emprendimiento, pues van a empezar por ahí, ¿sí? Pero sepan que, por ejemplo, los sistemas de información de toma de decisiones o sistemas de información gerenciales justamente son los que están ubicados por acá arriba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de dónde proviene la información? Ahí vino la pregunta, ¿no? Por eso estoy aquí en mi pizarra. La información se genera en todos los subsistemas, en todos los procesos de negocio que hagan en la empresa. ¿A ustedes les suena esto de acá? IoT. ¿A alguien le suena que es ese acrónimo IoT? No tienen por qué saberlo ahora mismo. De hecho, es una palabra estrictamente que corresponde ahora mismo a las personas dedicadas al campo tecnológico. El Internet de las cosas, licenciado. Exactamente. Muy bien. Tiene que ver con eso, ¿sí? Internet of Things. ¿Cómo creen que impacte esto de acá para los que saben o qué significa esto, por ejemplo? ¿En qué puede impactar esto la empresa respecto a la información? Ahora le voy a explicar, ¿no? Para los que no saben, pero más que todo, no porque sea una pregunta de examen, sino porque es un tema de, mm, de proyección a mediano plazo, digamos, ¿no? Corto y mediano plazo directo. ¿Cuál será el impacto del IoT en las organizaciones? Esa es una pregunta como para escribir artículos, digamos, ¿no? Bien, para que sea Es que, dígame. licenciado, sería como que toda la información que está dentro de la empresa, con los dispositivos y todo lo más tecnológico que está dentro de la misma, se conectan entre sí. O sea, la información va a través de el- todo la información de la empresa podría ir
en todos los productos tecnológicos, o sea, se conectan entre sí. Eso creo que significa el Internet de las cosas y su impacto. Exactamente. Van conectados como un sistema, como dice. Exactamente, muy bien, va por ahí. Muy bien, gracias, Carlos. A ver, esto lo voy a traer por acá. Lo tengo por aquí arribita. La vamos a borrar directamente. Entonces, el Internet of Things tiene que ver con el Internet de las cosas. Entonces yo les digo ahora, por ejemplo, yo cuando escuché este concepto la primera vez decía, ¿por qué le llamarán cosas? Medio raro el nombre. Pero luego, cuando ya un poquito fue más desarrollándose esto, aparecieron más cosas, no es algo tan novedoso esto por si acaso. Entonces fue el mejor nombre que le pudieron dar. ¿A qué se refiere? Cuando escuchamos el concepto de cosas, como que yo le diga, ¿qué es una cosa? Un poco difícil de conceptualizar, digamos, ¿no? Entonces le llamaron cosas porque son un conjunto N de dispositivos. Pensemos que esto es un edificio, el edificio de nuestra empresa. No necesariamente pensemos en una empresa. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos pisado un entorno empresarial grande, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pensemos así, perdón, no consigo, a ver. Pensemos que es la universidad, ¿no? Pensemos que es la universidad, es un contexto que nos une a todos, se va a hacer más fácil imaginar. Digamos que es la universidad, nuestro modulito, ¿ok? Nuestro querido módulo y sus pisos, digamos, ¿no? Módulo de administración. Entonces, pensemos que en ese módulo de administración, donde se pasan clases y hay una parte administrativa, voy a tener un montón de cosas acá, un montón de dispositivos, y al fin y al cabo un montón de cosas, ¿de acuerdo? Es decir, son dispositivos, cosas y demás que no se han ni siquiera inventado todavía. Muchos de ellos obviamente se van a conectar, lo que ya conocemos actualmente, pero la gran mayoría de esas cosas no se han inventado. Entonces, esas cosas de las que les estoy hablando van a estar conectadas ¿dónde? A Internet. ¿Ok? Entonces, ahora mismo ya podemos conectar a Internet, por ejemplo, las televisiones, electrodomésticos y demás. Pensemos que se van a conectar muchas cosas. Pensemos, por ejemplo, a ver un ejemplo fácil de digerir, un interruptor. ¿Sí? Pensemos que este de acá es un interruptor de la corriente. Entonces, como va a estar conectado a Internet, seguramente de manera inalámbrica, permanentemente va a estar aportando datos, ¿sí? Va a estar enviando datos a un servidor donde, en la nube, ¿ok? Entonces, obviamente, estos datos son los que van a tener seguramente una aplicación, un servidor, ¿ok? Y esto es lo que va a permitir que un usuario pueda ver en una pantallita, su celular o donde quiera, mediante un sistema de información, esos datos sumarizados y envueltos. Es decir, alguien va a ver la suma de ese interruptor, ¿sí? Le está diciendo si está consumiéndose energía o no, por ejemplo. Y este de acá también, y este de acá también, este de acá también va a permitir que alguien vea un gráfico acá, el mismo edificio si quieren en 3D o si directamente acá una estadística, y le va a decir al fin y al cabo cuánto está consumiendo esa energía y cuánto va a pagar ese mes. ¿Okay? Entonces, los edificios inteligentes son una clara muestra de aplicación de las cosas. Ahora, una empresa donde está un edificio, una edificación. Entonces, esto, por ejemplo, un claro ejemplo de tener las cosas aplicadas a la reducción de costes de infraestructura de una empresa. Pero no solo tiene que ver con eso. Tiene que ver, por ejemplo, así como estamos capturando aquí datos técnicos, como puede ser la temperatura, un estado de un dispositivo y demás, también tiene que ver con la información. ¿Cómo se genera la información entre los distintos departamentos? Hay información, de alguna forma, llamémosle convencional, que puede ser, por ejemplo, órdenes de compra, correo, todo lo que se imaginen cómo se articulan los subsistemas, ¿sí?
Hay otra información que no siempre es capturada. Por ejemplo, en una empresa, ¿ustedes qué creen que se captura sus comentarios en el chat? ¿Mm? Como ejemplo, mire, le voy a dar un ejemplo. ¿Ya? Eh, em, bueno, en algún municipio de Bolivia, digamos, no, para no decir dónde, em, una vez me llevaron allá para hacer una consultoría. ¿Por qué? Porque quería mejorar el tema de las redes sociales en ese municipio X, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ellos capturaban, o veían o controlaban si el personal mismo de ese municipio hablaba positivo o negativamente en las redes sociales de la gestión, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacían el control? Básicamente, aunque les parezca un poco raro, había una persona que estrictamente entraba a los perfiles, veía y hacía ese seguimiento manual, si quieren verlo. Entraba a todos los perfiles, veía, copiaba, sacaba una captura y lo imprimía y hacía un informe. O sea, un poco, ya un poco invasivo, qué sé yo, pero un poco también ineficiente, digamos, ¿no? Porque claro, estaba el jefe leyendo un informe, un comentario que había hecho el día anterior de una persona o de una no participación un día anterior. Entonces, un claro ejemplo de cómo la tecnología puede permitir automatizar eso, ¿no? Es decir, aquí en ese ejemplito se podía optimizar mucho, digamos, ¿no? Pero para que vean, hay otro tipo de información no tácita que ahora es de mucho interés para la empresa. Ustedes, por ejemplo, si una empresa les hace una encuesta interna, digamos, seguramente todos los empleados van a decir que la empresa está de mil maravillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre hay el tema de las represalias, ¿no? Pero seguramente será lo mismo lo que tus respuestas de esa encuesta a lo que ustedes escriben en un chat, por ejemplo, con sus amigos, con su grupo. Entonces, bueno, hay un conjunto de información por explotar en las organizaciones que tiene que ver con la aplicación del uso de tecnología y el Internet de las cosas es algo que está de la mano y lo que se va a trabajar mucho en eso, ¿ok? Por eso lo puse de ejemplo, para establecer que ese volumen de información, esa línea que hace el borre, va a crecer enormemente, está creciendo enormemente en estos años y mucho más. Entonces, la información ahora juega un papel estratégico, por lo tanto debe ser tratada como tal. Otros temas, por ejemplo, súper importantes ahora mismo para la empresa son los temas vinculados a la seguridad. Es decir, ¿de qué le sirve tener modernos sistemas de captura de datos, de procesamiento y demás, si no los tiene seguros? Entonces, por esta zona, todo lo que les he explicado son los nuevos perfiles tecnológicos que se están requiriendo hoy en día. Personas que tengan una gran capacidad de la gestión de la información, de los datos, y personas que cuiden esa información. Como les dije, digamos, en el entorno empresarial ahora hay un campo llamado ciencia de datos. No sé si lo han escuchado, seguramente lo han escuchado. No solamente es para perfiles, voy a poner por acá. No solamente son para perfiles técnicos, como en principio se puede pensar. Es decir, los perfiles más atractivos ahora mismo para las personas, para cualquier profesional, para cualquier, o empírico si quieren, de cualquier área, son las fronteras de la ciencia. ¿Cuáles serán esas fronteras? Por ejemplo, cuando hablamos de ciencia y datos, alguien que conozca el negocio, es decir, la administración, si quieren verlo así, es decir, ustedes, en pocas palabras, como aquí tenemos, ¿no? Nuestra órbita, perdón. Es decir, no solo en este campo, ¿no? Sino en varios campos. Aquí está ¿no? Cuando dicen ustedes, ¿y qué estudio ahora? Yo les voy a dar un pequeño consejo, ¿no? Según lo que yo puedo intuir y leer y demás, y ver en la realidad. Es decir, ustedes están estudiando el negocio y la teoría de la administración y van a ser buenos administradores. Cuando hablamos de ciencia de datos,
Aquí hay un perfil llamado, digamos, los vinculados a las TI, es decir, a las tecnologías de la información y comunicación. ¿Ok? Tiene que ver con los informáticos, el personal de sistemas, qué sé yo, con todo ese personal que aplicado a a la tecnología, pues, ¿no? Tenemos acá otro conjunto de estadísticas. Entonces, otro perfil vinculado a la matemática. Entonces, quiere decir que esto actualmente en las empresas, en una persona, lo que antes se decía, ¿no? O lo que actualmente se dice también. No tengo mi lápiz. Ya. Ok, perdón. Ok, por ejemplo, esto podemos verlo así actualmente, ¿no? O hace unos años en la empresa, aquí teníamos otra persona que sabía un poco de estadística, matemática, y aquí teníamos obviamente una o varias personas que sabían, ¿no? Entonces, era un equipo multidisciplinar. Hoy en día, ¿qué es lo que valora la empresa? ¿Qué pasaría? No es que sea un superhombre o una supermujer, pero si alguien conoce esta frontera, ¿ok? Esta frontera donde se une todo este conocimiento, será un profesional supervalorado. No solamente y esto porque cienciedad, ahora si hay otra área, pues seguramente hay muchas áreas más, ¿sí? Igualmente pasa esto. Las personas que se especializan, pues ustedes especialícense en estas fronteras de la ciencia, en estas fronteras de las disciplinas, digamos, ¿sí? Y aquí ciencia y datos es un claro ejemplo. Entonces, en esta unión de estas áreas, no quiere decir que va a ser un especialista en todas, pero sí va a ser una persona que conozca. Pero a partir de esto, igual aquí se crean otros perfiles, pero aplicado a ciencia y datos, obviamente. ¿No? Bien, y eso tiene que ver con incluso esta aparición, hay, hay muchos grados, especializaciones en esto que lo enfocan ya sea de un punto de vista más tecnológico, más empresarial, pero habla a todas luces de que hay un requerimiento en el mercado laboral para ese tipo de perfiles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el volumen de información en las organizaciones es creciente y tiene un valor notable. Vemos luego hay un modelo de Venkatraman que establece justamente la importancia del uso de tecnología para en la estrategia misma, en el planteamiento de los objetivos estratégicos empresariales. Entonces ya no es algo novedoso. ¿Sí? Y de aquí van apareciendo nuevos perfiles. Por eso es que muchas carreras van decayendo, otras van apareciendo, se van fortificando. Bueno, es un tema netamente de mercado, ¿sí? Como puede ser cualquier producto. La clave está en uno saberlo detectar, digamos, ¿sí? Normalmente uno después dice, no, pucha, le fue bien a mi compañero, a mi amigo, seguramente porque esa persona tuvo la capacidad de lecturar qué iba a pasar y especializarse en algo puntual, digamos. Entonces están justamente en esa etapa donde pueden hacerlo. ¿Ah? Bien. Bueno, como le decía, no sé cómo llegamos ahí, pero estamos hablando de esto. Sirve para puntualizar. Bien, vamos a quedar acá, en esta parte. Esto ya veremos, vamos a terminar el día miércoles, nos faltan algunas diapositivas, y voy a darle ya la primera tarea del día miércoles, que tiene que ver con lo que les comentaba la anterior semana, con una lectura importante sobre transformación digital. ¿De acuerdo? Pero eso ya lo veremos el día miércoles. ¿Alguna consulta? Esto que hemos hablado, no sé, quizás este otro tema que hemos visto por acá. Esa es una consulta sobre el IoT. Claro. Para aclarar, entonces el IoT son las cosas que están interconectadas a Internet y que producen datos. Esa es la Sí, función. exactamente. Exactamente. Esa es la función. Cuando hablemos, por ejemplo, de edificios inteligentes, ciudades inteligentes,
tiene que ver justamente con este conjunto de dispositivos interconectados. Incluso cuando estemos durmiendo nosotros, ellos van a estar comunicándose permanentemente y alimentando bases de datos. Luego alguien tiene que explotar esa información, digamos. Es decir, ¿para qué quiero almacenar tantos datos? Para explotarlos estratégicamente, digamos, ¿no? En un entorno empresarial, pues será para sacar ventaja competitiva, mejorar la eficiencia, mejorar los procesamientos, etc. Lamentablemente eso que va a traer consigo, pues, eh, la reducción de personal, digamos, ¿no? Pues es un tema, bueno, es un tema que normalmente viene de la mano de la aplicación de tecnología y automatización. Está bien, Alicia, muchas gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Quizá esa información va solo para la gerencia. Normalmente es así. Normalmente es así. Imagínense si, a ver, aquí en la universidad, en un contexto universitario, si todos los alumnos pudieran ver las notas de todos los alumnos, sería un problema, ¿no? Es un claro ejemplo. Es decir, hay que ver quién va a ver la información, para qué la va a utilizar, ¿no? Y eso se llama la explotación estratégica de la información. Claro, gracias. Muy bien, Lucas. Hay un libro que les recomiendo, se llama Sálvese quien pueda, no sé si lo han visto, de Andrés Oppenheimer, un periodista de CNN, pero también es escritor argentino. Él, por ejemplo, no sé si se lo comentaba, él hablaba, lo publicó, si no estoy mal, en 2016-2017, un libro. Justamente hablaba de las carreras del futuro. Obviamente un escenario prepandémico, ¿no? Entonces él más o menos prefería que de aquí a 10 años, bueno, le escribió, los perfiles profesionales iban a demandar netamente cosas novedosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología iba a arrasar directamente con todo. Por eso se llama Sálvese quien pueda. Bueno, con la pandemia se aceleró más o menos, le volvieron a entrevistar y 5, 6 años, digamos. Hay otros perfiles profesionales también que están en el mundo, se están dando mucho, que son los nómadas digitales. ¿Alguien ha escuchado de los nómadas digitales? Sí, son personas que trabajan en, puede ser marketing de afiliados o cosas de tecnología y que a la vez viajan. Solo trabajan desde su computadora. Ya, muy bien, buena respuesta. Sí, efectivamente. O sea, para el mundo, ustedes directamente ya son nómadas digitales, estarían en esa generación. Es decir, personas que en principio no les interesa pertenecer a una gran corporación. Son personas tipo freelance, saben hacer algo muy específico, venden ese servicio y bueno, tienen, independientemente si viajan o no, son personas que bueno, no les interesa pertenecer, digamos, estar casados a una organización. Y eso se está hablando en el mundo, ¿no? Nosotros, no sé, nosotros tenemos una visión un poco más conservadora en ese aspecto, ¿no? Nosotros todavía estamos, más o menos, bueno, estudio, mejor si entro en una gran empresa y ya no me salgo nunca más, digamos. Entonces, eso es bonito hasta que tenemos 40, 50 años, nos botan a esa edad, ya no trabajamos en ni una otra empresa, digamos, ¿no? A tratar de ver qué invierto mi indemnización. Y ese es un problema, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, estos, estos nómadas digitales responden a esa necesidad esa problemática social, digamos, que tiene que ver con las personas que normalmente se especializan en un área y dedican toda su vida y ya cuando están en la fase descendente, pues lastimosamente tienen que verse con en el caso de su vida, desempleados, digamos, ¿no? Sin las herramientas para poder reinvertir ese dinero que quizás les pueda caer, ¿no? De una posible indemnización, ¿no? Es decir, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, quizás con sus papás y demás, si han trabajado en una empresa toda su vida, ¿qué harían con su indemnización? Normalmente uno dice, pero invertirlo, ¿no? Pero normalmente difícil que lo invierta si no ha sido, no ha tenido fracasos previos, digamos. Es decir, si nunca ha invertido, muy probable que le vaya mal. Normalmente la gente que tiene éxito en los negocios que ha fracasado varias veces, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo, ¿no? Pero
para la ciencia, es decir, para la literatura actual, ustedes básicamente son nómadas digitales. Ahí sería la pregunta, ¿no? ¿Ustedes son nómadas digitales? Analícenlo. Y de ahí podemos sacar conclusiones que nuestro país todavía es conservador en esas cosas, digamos, ¿no? Estamos desfasados todavía del mundo desarrollado, bueno. Si no son ustedes, seguramente la siguiente generación sí seremos nómadas. Bien, ¿otra consulta? Bien, perfecto. Entonces, quedamos así y nos vemos el día miércoles. Muchísimas gracias. Nos vemos este día. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa.